doctora Mary Maddox González y estoy el día de hoy con ustedes para compartir las últimas actualizaciones sobre el coronavirus en el condado de Sonoma. La información que yo les voy a proporcionar fue dada a conocer por la doctora Sundari Mes hace unos minutos. Hasta el día de ayer, 4 de agosto, hemos tenido 3,208 casos confirmados. Esto representa un aumento de 95 casos desde el último fin de semana. De estos casos, 1,547 son casos activos. Ha habido 42 muertes. Esto representa 3 muertes más de las que se habían reportado el día de ayer. Se completaron 75,381 pruebas de coronavirus. 318 de esas pruebas se realizaron ayer. Algunos de ustedes habrán notado recientemente que los informes de los casos de coronavirus no se están actualizando tan rápido como en el pasado. Y esto es debido a que un problema con el sistema computarizado del Departamento de Salud Pública de California. Han tenido unos problemas técnicos con su sistema electrónico en cuanto a los informes de laboratorio, y esto ha resultado en un subregistro de los casos de COVID-19. Sin embargo, afortunadamente, la atención clínica que reciben los pacientes y los resultados de las pruebas que no se han atrasado, o sea, en cuanto a la atención médica de la gente, no se ha atrasado. Lo que sí afecta son las pruebas que entran a este sistema de electrónica que llega a salud pública y que les den la información de quién ha tenido una prueba positiva para hacer el rastreo de contactos y hacer todo este sistema de cuarentena y aislamiento basado en las pruebas. Afortunadamente, los médicos, como dije, aún pueden informar directamente a los departamentos de salud pública, incluyendo en el condado de Sonoma, y este problema por el momento no está afectando tanto a nuestro condado en cuanto, desde luego, lo más importante, atención clínica y directamente a los pacientes, y un poco menos en cuanto al registro de la investigación de los casos. Por lo tanto, mientras que no se resuelve este sistema, vamos a informar los datos básicos que recibimos directamente de la página de COVID-19. Usted puede recibir el básico en la página de COVID-19. Ahí vamos a reportar todo. El estado está usando, no vamos a depender tanto de eso hasta que se resuelve este problema. Afortunadamente, el estado de California está tomando siguientes medidas para resolver este problema. Ha desplegado un equipo del Departamento de Tecnología del estado de California para determinar cuál es el problema técnico y resolver este problema. También han involucrado a todos los directores de salud pública en todos los condados para estar seguros que tienen toda la información más actualizada en cuanto a estos informes. También han instruido a todos los laboratorios de California a tienen que reportar manualmente, tienen que llamar directamente para todos los casos positivos, directamente a los departamentos de salud pública, mientras se organiza y se resuelve el problema que tiene el sistema del Estado. Estamos esperando que estas acciones solucionarán el problema rápidamente para que nuestro público, todos ustedes, puedan mantenerse informados. Además, me gustaría, y eso es muy importante, recordarles a todos los que les dicen que tienen la prueba positiva de coronavirus, en cuanto les digan que ustedes son positivos, usted debe de informar a todo el mundo que usted sabe que ha tenido contacto en los últimos días antes de recibir este resultado positivo. Tiene que decirles, me acaban de identificar que sí tengo coronavirus, yo ya estoy en aislamiento y usted necesita estar en cuarentena y hacerse la prueba a ver si usted también se infectó. Esto es importantísimo,
porque si no, puede ser que esa persona le infectó a usted, usted no sabe, desarrolle la enfermedad y como sabemos, hasta 40% de la gente puede estar infectada, puede infectar a los demás sin darse cuenta, sin tener síntomas. Es bien importante eso. Y también es importante que se comuniquen con salud pública, porque para poder ayudarles en cuanto a informar a sus contactos y hacer este rastreo de contactos. Esto es aún más importante que usted tome la iniciativa para hacer eso, dado estos retrasos en los informes del estado de California que acaba de mencionar. Usted a lo mejor también ha sabido que los supervisores del condado de Sonoma están considerando una nueva orden de cumplimiento civil referente al uso de las mascarillas y otras protecciones contra el coronavirus. Tan pronto que sepamos más, les vamos a dar esta información a ustedes. Hoy hay una pregunta de la comunidad. La pregunta es, ¿cuál es la última actualización sobre el uso de coberturas faciales? Yo camino temprano en la mañana y rara vez veo a otras personas. Si encuentro a alguien, nos cruzamos siempre respetando los 6 pies de distancia, o sea, 2 metros de distancia. ¿Necesito yo usar una cubierta facial bajo estas condiciones? Pues usted no necesita estrictamente usar una cubierta facial si usted está al aire libre y está siempre manteniendo estos 6 pies de distancia, o sea, 2 metros de distancia. En esa situación no necesita porque el virus no se transmite a esa distancia tan fácilmente. Sin embargo, recomendamos que siempre lleve usted su cubierta facial. Y la razón por eso es que, y siempre yo hago hincapié en esto, siempre debe cubrir la nariz y la boca, ambas partes de la cara. Eso es importante, aunque usted está al aire libre y está haciendo todo el intento, el esfuerzo de no estar menos de 6 pies de distancia, porque a veces nos atravesamos con la gente aunque no estamos pensando en hacerlo, o uno tiene que rebasar una gente en el camino y no se puede mantener esta distancia de 6 pies, 2 metros. Entonces sí recomendamos siempre que se va aunque esté fuera, aunque no piense ver a otras personas, siempre llevar la mascarilla por si acaso. Las cubiertas faciales, las mascarillas, se ha demostrado que son una forma muy efectiva para prevenir la propagación del virus en nuestra comunidad, para que no se enferme usted, para que no se enfermen sus familiares, todos sus seres queridos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo les voy a volver el lunes para comunicarles más actualizaciones. Mientras tanto, cuídense mucho, llevar la mascarilla, mantener la distancia de 6 pies o 2 metros, lavarse las manos muy seguida, utilizar el alcohol para las manos y, muy importante, como digo, cuiden a sus seres queridos, cuiden a sí mismos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención y hasta luego.